Gracias, Alejandro, un gusto tenerte acá. No, gracias por la invitación, Rubén. Bueno, vos escuchaste mi introducción. Pareciera como que de repente la economía se empieza a encarrilar y por ahí a veces hay distorsiones. Me gustaría que me hagas un cuadro de situación como estamos, porque, perdóname que haga extensa la pregunta. Seguimos sin algunos problemas que pareciera que no se han tocado. Reforma laboral, aunque hoy la Corte Suprema ha flexibilizado un poco. El tema de la presión fiscal, que no hay forma hasta ahora de que lo hayan podido bajar, por supuesto porque tienen que atender un gasto público desmesurado y un déficit fiscal que no quiere bajar tampoco. Ahora sí te escucho. Sí, pero aunque parezca paradójico, ¿no es cierto? La idea de hacer muchas reformas no es una idea, me parece, muy adecuada. Más vale concentrarse en el punto que está bloqueando, ¿viste?, el crecimiento, que fue, lo hemos dicho acá muchas veces contigo, que era el déficit fiscal, y poner todos los cañones a bajar el déficit fiscal, ¿viste? Y parece que el gobierno este año se ha puesto, digamos, ha empezado a hacer esa tarea en serio. Porque si uno se distrae con otro tipo de reformas que son necesarias, y las quiere hacer todo al mismo tiempo, a veces las cosas se complican. Entonces más vale hacer menos, pero hacerlo y que la gente vea los resultados. Porque, por ejemplo, si hubiéramos hecho un mayor quizás esfuerzo en bajar el déficit fiscal, hoy estaríamos viendo los resultados claros de la baja de la inflación, cosa que no se ve tanto. Para nada. Es decir, las expectativas cada vez van en aumento. Estos meses han subido un poquito, pero ahora después se va a volver a normalizar a mediados de año, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es normalizar? ¿En qué índice? Y la idea del gobierno este año es tener una inflación más baja que los 25% del año pasado. Y bueno, y es así, digamos, el objetivo del 15 no lo va a lograr, estará más cerca del 20, ¿no es cierto? Pero la idea es que sea inferior a la del año pasado, y eso yo creo que sí lo van a defender a capa y espada. Entonces, a mí no me preocupa tanto que esas otras reformas no le estén dando mucho impulso, porque, por ejemplo, la reforma tributaria, si vos bajas impuestos, digo, estás complicando el tema de la inflación, entonces no tiene sentido. Si vos querés, hay que bajarlos, pero ¿por qué bajarlos? Si vos los querés bajar ahora, estás complicando el tema de la inflación y estás complicando también el tema de la competitividad, porque te tenés que endeudar más, tenés que traer más dólares, es un dólar más barato. Entonces, no es una buena idea a veces atacar todo al mismo tiempo. Entonces, ¿podés hacer un paréntesis? Sí. Porque es cierto lo que vos comentás desde la burbuja de la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo. Desde la burbuja de los empresarios, sí, te dicen el costo argentino ya no se puede soportar. Sí, ¿te das cuenta? Nosotros sí, no podemos competir por el tremendo costo fiscal que tenemos. Entonces ahí ya la cosa se complica más. Estoy de acuerdo, pero mira, hay también una cosa que los empresarios no perciben, es que si el dólar estuviera más caro, no tan barato como ahora, ellos tendrían más margen también, los productores de bienes transables, que son en general los que están complicados, las economías regionales. No así las industrias que tienen que importar insumos. No, pero igual le subiría el precio del bien final y entonces tendría más margen. Por más que importe insumos, tendría el bien final lo vendería a un valor más caro porque el producto importado... ¿En el mercado interno o externo? No, interno, porque el producto importado sería más caro, entonces tendría más margen. Entonces, el empresario no sentiría la presión fiscal tan grave como la siente hoy. O sea, hay un problema como de, no sé si llamarle ilusión, digamos, pero es increíble el tema este del dólar en Argentina, ¿viste? Digamos, o sea, si vos tuvieras un dólar más caro, todos los productores de transables tendrían mayor rentabilidad y tendrías entonces sufrirías menos el costo, el famoso costo y los impuestos que estamos diciendo. Entonces, es decir, que vos, de acuerdo a tu mirada, vos considerás que el gobierno va a lograr ir bajando gradualmente la inflación, bajando gradualmente el déficit fiscal y, por supuesto, achicando el gasto público. Que es lo fundamental, claro. Es lo fundamental, ¿no es cierto? En eso es lo fundamental. Si no hay ningún problema internacional, digamos, ningún shock externo que nos dificulte el financiamiento, la cosa aparentemente va a funcionar.
digamos, porque lo que sí esto requiere es financiar la transición, es decir, colocar mucha deuda todos los años, ¿no es cierto? Que se va a ir reduciendo con el tiempo, pero y a veces nos ha pasado ya alguna vez que el mercado internacional se complica y no tenés acceso, y entonces ahí sí tenés que hacer el ajuste de golpe, y ahí sí la cosa cambia, ¿no es cierto? Hablando Y de deuda, se bloquea el crecimiento, creo que ya etcétera. excedimos más del 60% del PBI de la deuda, si no me equivoco. Puede estar cerca. Esa cifra, puede estar cerca. Yo el otro día leí en el cronista el 62%. Sí, sí, no sí. sé si... Depende cómo lo mides, pero cómo sí. lo mido, por eso, no sé Pero cómo sí, lo habrán sí, medido. sí. Pero ¿no estamos llegando ya a una línea de riesgo? Es un nivel que no se puede seguir haciendo lo mismo hacia futuro, y por eso el gobierno este año ha planteado un déficit primario de 3.2 del PIB. Sí. Si lo logra, quiere decir que vamos en buen camino. Si no lo logra, ahí sí se empieza a complicar, porque el problema es que si lo que vos pagás de intereses o la tasa de interés que vos pagas sobre la deuda es más alta que la tasa de crecimiento de la economía, ahí se hace un mecanismo de aumento explosivo de la deuda. Ahí tenés un dato peligroso, que es que hoy la tasa a 10 años en la Reserva Federal de los Estados Unidos la llevó a 3%. Está subiendo algo. Y hay otro número mágico que a mí me preocupa también, y es que yo te digo lo que escucho y lo que leo, yo no soy economista, pero estoy escuchando cada vez con más repetición el número 76. Esto es que el 76% del gasto público va a gasto social. Esto es jubilados, sueldos de los empleados públicos, planes trabajar, asignación universal por hijo, plan Nini y toda la ayuda. Es decir que no hay otro país que tenga tamaña, salvo los países nórdicos que tienen mucha asistencia social, pero es producto de que tienen un 50% de presión fiscal y lo devuelven todo en educación, en salud, en seguridad, en justicia. Nosotros acá tenemos que después contratar todo privadamente. Sí, sí, ¿no? sí. Por eso, digamos, el presidente tiene toda la razón cuando dice este tema de la tarifa de los servicios públicos es innegociable. Hay que actualizarla, digamos. Entonces ahí la oposición ha metido el palo en la rueda de qué sé yo. Encontró la brecha para acusar al gobierno. Pero hay un dato que yo no lo veo que los políticos o los comentaristas de política lo estén mencionando, los de economía tampoco. En el mundo desarrollado hoy, el consumo de agua potable de habitante por día es de 100 litros promedio. El promedio de la Argentina da 350. Entonces, si los argentinos no nos damos cuenta que tenemos que empezar a ahorrar agua, a ahorrar luz, villas, miles de villas viven colgados de la luz y tienen la luz prendida de la mañana a la noche, calefactores, cocina eléctrica. Bueno, esos son señales de precios cerradas durante 12 años. Han hecho que una tendencia que ya teníamos nosotros, la hemos agravado de una manera. Y el gobierno, digamos, no lo planteó de su inicio a esta lucha, digamos, para ser ahorrativo y cuidar. Otra pregunta. Pero ahora sí lo está haciendo. Sí, está bien. Otra pregunta, Alejandro. Ayer el presidente del Banco Central dijo que va a mantener la tasa en 27,25 y que si era necesario la aumentaba, si había algún tipo de movimiento inflacionario. La pregunta es, ¿estas declaraciones del presidente del Banco Central no alimentan la idea del carry trade, vender los dólares, comprar Levac y después volverlo a cambiar, hacer la famosa bicicleta financiera? Yo creo que ahí lo que cuenta más que el discurso, digamos, cuentan los hechos. Y de diciembre a la fecha, digamos, todo ese tipo de especulación se ha desincentivado mucho, porque el dólar subió muy rápido, estos inversores no lo habían visto, digamos, y ahora al revés, hoy están protestando porque el Banco Central vendió 1.000 y pico de millones de dólares para no dejar que suba. Sí. Pero está perfecto, digamos, si yo imagínate, tengo un problema inflacionario, si yo vendo dólares, recojo los pesos que me da la gente, los saco de circulación, la base monetaria va a crecer menos, ahora va a estar creciendo al 21% en vez de estar creciendo al 24%, y eso va a ayudar a bajar la inflación.
Entonces no es una política. El Banco Central está haciendo las cosas bien, digamos, de una manera a veces que no se entiende todo, pero lo que hay que hacer es ayudarlo más con lo fiscal. Claro. Y ahora pareciera que el gobierno está en esa tónica. Si es cierto que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no sigue emitiendo en demasía todavía el gobierno? Sí, claro que sí, claro que sí. Y no para emitir para financiar el déficit fiscal, que eso sí lo ha ido reduciendo, sino que ha emitido mucho para comprar dólares. Y ellos se pensaron que eso no iba a ser un problema, pero el endeudamiento trajo muchos dólares, para que el valor del dólar no bajara mucho e hiciera muy poco competitiva muchas actividades, el Banco Central acumuló, ha duplicado sus reservas, ¿no es cierto?, el Banco Central. Claro. Y eso obviamente que es una causa de inflación, esa emisión para comprar reservas. Y entonces, bueno, las ha esterilizado en parte, pero la inflación hoy se debe básicamente a eso y no a otra cosa, digamos, a emisión de dinero para comprar los dólares. Y si ahora vende los dólares, quiere decir que va a recoger pesos y que entonces va a ayudar a controlar la inflación. Está bien. Si es cierto que la inflación es un fenómeno monetario, también ¿hay algo de inercial en la inflación? Es decir, que por inercia se aumenta precios, se aumenta salario, se aumenta precios. ¿Hay algo de eso o no hay nada de eso? Estamos divididos en cuanto a la opinión entre los economistas sobre ese punto, digamos, pero algo hay. En mi opinión es bastante poco lo que hay de inflación inercial, porque imagínate, si yo emito al 24% por año y no puedo tener una inflación menor al 24%, claro. Es difícil, digamos. O sea, entonces, hay factores reales que son muy importantes. Si yo estuviera emitiendo, pongámosle ahora, al 10% por año, y la inflación siguiese al 25%, yo te diría, sí, hay un problema de inflación inercial. Claro. Pero es una cosa cuando yo descarto que la emisión es la causa fundamental, porque la emisión no está creciendo. Pero si la emisión está creciendo... Bueno, ¿qué dice que para vos, Milton Friedman a la cabeza? No, bueno, pero es algo porque es algo que no lo discutimos ya en economía, esas cosas, ¿viste? Digamos. ¿Y qué hacen?